Buenas noches, bienvenidos. Esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Arturo Char, este señor, el del tapabocas de calzoncillo, es el senador charista de Cambio Radical y ahorita presidente del Congreso. Y Germán Vargas Lleras, los dos posaron para mostrar unidad en su oposición a la reforma tributaria del gobierno de Iván Duque. Este es un golpe duro a esa reforma. La foto es importante porque dentro del partido del ex vicepresidente Vargas, los Char habían venido ganando fuerza en los últimos años y Vargas estaba empezando a parecerse más a un columnista que a un estadista. En el mensaje de Twitter con el que compartió la foto Vargas, el ex vicepresidente va incluso más lejos. Dice que a pesar de la mermelada del gobierno de Iván Duque, Cambio Radical se va a oponer a la reforma. Acepta tácitamente la mermelada y tiene razón Vargas. Cambio Radical tiene mucha, especialmente los Char. Tienen dos viceministros que trabajaron en la alcaldía de Alex Char en Barranquilla. Vargas tiene un ministro, el de Salud, que es de su cuerda, y también está la ministra de las TIC, Karen Abudinen, muy cercana a la Casa Char. Ni la mermelada del gobierno de la que goza hoy Cambio Radical y de la que dio por montones en el pasado Germán Vargas Lleras cuando era vicepresidente de Santos parecen ser suficiente para endulzar esta tributaria de Duque. Por otro lado, en la política, esta semana salieron dos encuestas interesantes. Una de Inbamer, que muestra que Gustavo Petro sigue ganando fuerza en la carrera presidencial. Otra de Cifras y Conceptos, que muestra que menos del 15% de los colombianos sabe todavía por quién votar. Todo esto pasa cuando el país está en el peor momento de la pandemia. Esta semana se están reportando más de 400 muertos al día. El pico de contagios y muertes más empinado que hemos tenido nunca lo estamos viviendo ahora. La vacunación sigue lenta y la paciencia de la gente con las restricciones, incluso frente a este momento más duro del COVID, está totalmente agotada. Y tal vez esto último es más peligroso que cualquier variante. Aquí arranca Zona Franca. Hoy es viernes 2x1, estamos aquí con Carlos Cortés, hoy de copiloto. ¿Qué dice Carlos? ¿Qué más, Daniel? ¿Qué tal la semana? Buena, me gustó Gerardo Reyes. No me he leído el libro. Tremendo, muy recomendado, habló de muchas cosas. La verdad es que yo le preguntaba a él por qué no ha salido en medios tantas cosas que dice en el libro y yo creo que es que no han hecho la tarea todavía varios periodistas. Usted sí se lo leyó. Un libro sobre Alex Saab, el gran lavador, negociante del régimen de Nicolás Maduro, un billonario que era un barranquillero más o menos común y corriente, que logró volverse como el go-to man, ¿no? El que iba, ve, Alex, necesitamos comida, vete a Irán. Totalmente, y además un tipo que entró en un momento con el arrojo y el riesgo que necesitaba un régimen en problemas, de un tipo que se fuera a negociar, que fuera a buscar básicamente materias primas, que fuera a ayudarles con los contratos, y lo vamos a tener en el resumen de mañana, la entrevista a Gerardo Reyes, y bueno, mucha información sobre la senadora Piedad Córdoba, la ex senadora que todavía no ha dicho nada, y mucha información sobre Abelardo de la Espriella que probablemente lo va a volver a demandar. Como este país da unas vueltas raras, ¿no? Alex Saab, sí. Nicolás Maduro, Piedad Córdoba, Juan Manuel Santos y Abelardo de la Espriella. Sí, quedan ahí todos. Bueno, Santos también aparece en el libro por cuenta de ese evento famoso en el que sale cuando empiezan a lanzar ese fondo de construcción y está Alex Saab con el presidente Chávez en ese momento. Todo eso está en el libro, vale la pena, pues obviamente me lo leí en tiempo récord para poder hablar con Gerardo. No voy a venir acá a decir que por qué no se lo ha leído la gente. Todo cansón. Hoy hay buenas movidas en la política, ¿no? Germán Vargas Lleras trina poco, pero cuando trina mueve todavía la política colombiana. Lo hizo, creo que está en el exterior, me contaron hoy. Seguramente se está vacunando el ex vicepresidente y allá fue a visitarlo Alex Char. ¿Usted quién dice que escribió el avisito, Alex o Germán? A mí me sorprendió más allá del tapaboca calzoncillo, como usted le decía, ese letrero tan chimbo, o sea, no se pararon a mirar si tenían por ahí un marcador, un cartoncito. No había un Sharpie. Sí, yo creo que eso lo debe haber hecho Char, yo creo. Yo tengo aquí... Sí, como podría decir Vargas Lleras, qué letrero tan chimbo. Pero espérese, devuélvamelo, por favor, y ponemos lo que dice.
Porque una cosa es la foto, ¿cierto? Pero el mensaje que manda Germán Vargas Lleras es duro. A pesar de la ministra de Comunicaciones, Karen Abudinen, del ministro del Interior, Daniel Palacio, y la mermelada del gobierno, Cambio Radical más unido que nunca en contra de la tributaria. Anoche me reuní con Arturo Char, no a la reforma tributaria. Y esto es, o sea, ¿usted me explica? Supuestamente, es decir, la mermelada es Karen Abudinen, que es la ministra de TIC, sí, que es de la Casa Char. Sí. Germán Vargas es cercano a Fernando Ruiz, el ministro de Salud. Tienen al viceministro de Salud, que es Moscoso, que trabajaba con Alex Char, y tienen a la viceministra de Ciencia y Tecnología. ¿Y por qué mencionan a Daniel Palacio? Ese no me cuadra en esa foto. Pues Daniel Palacios es el dueño del tarro de mermelada del gobierno de Duque, el ministro del Interior. ¿Pero es también de la Casa Char, Cuota? No. Me sorprende el tono de ese tuit, porque, bueno, primero lo mandan en el chat, según esta historia que sacó La Silla Vacía, lo mandan en el chat interno de Cambio Radical a la madrugada del viernes, pero además el tono, yo siento dos cosas. Por un lado, Vargas Lleras demostrando su músculo, como un minuto que yo todavía sigo aquí controlando movidas en Cambio Radical, de pronto por ahí tanteando ponerse a sonar otra vez, pero me sorprendió un poco el tono porque a la vez está como pasando cuentas de cobra a su propio partido. Claro, al partido que tiene participación en el gobierno, que es parte de la coalición. Eso que dice usted que hay un Vargas Lleras ahí, tal vez él no está listo para ser ya el estadista que le dice al país que se deben tomar decisiones difíciles en cierto momento, como una tributaria, así no le gusten ciertas cosas, sino que es todavía el político que tiene un ojo puesto en algo, no sé, en la Casa de Nariño. Y lo que logró, pues lo que viene haciendo desde la columna del Tiempo es básicamente eso, ¿no? En tiempos de pandemia él sí que se está reinventando, entonces ahora analista, y es interesante porque parecía que estaba tomando distancia de ese tejemaneje político, pero acá lo que viene a decir en esa foto con Arturo Char es, yo sigo acá, pero estoy de acuerdo con usted, él ahí está mostrando puro músculo de candidato. Claro, aunque es una posición frente a la tributaria que, como ha expresado en su columna, defiende básicamente los intereses de los ricos, no le gusta el impuesto al patrimonio, no le gusta que se suba la renta para personas naturales, no le gusta que se quiten las exenciones a las empresas y obviamente vivimos en un país raro donde el público aplaude la propuesta pro ricos que hace Germán Vargas Lleras para oponerse a la tributaria. A mí no me gusta la tributaria, pero no me voy a sentar a analizarla en el nivel de detalle que usted la ha discutido acá, pero también siento que terminan ahí unos apoyos que le sirven a Vargas Lleras coyunturalmente, pero que eso después vuelve y se dispersa. Oiga, vio la entrevista que le hice a Londoño. Obviamente, Londoño, esta es una reforma para los pobres, vamos a dar más plata que nunca en gasto social, tiene toda la razón, pero yo sí decía, la chimenea atrás, ¿cómo es que se llama su personaje? No tiene nombre, es el amigo y empresario. Parecía ese. Sí, la vi un rato, pero me gustó que finalmente pudo contar la gráfica que lo obsesiona, la que no lo deja dormir, la logró convertir en el formato edificio. Le voy a decir una cosa, ahora sí le entendí. ¿Sí? Sí. Pero es impresionante, ¿no? Qué cantidad de gente tan pobre que tiene este país. No, pues es que visto desde la perspectiva queda clarísimo. A mí me parece en el tema de la reforma tributaria, más allá del fondo de eso, es que creo que es un momento en el que la gente no le está comprando al gobierno esa idea de que todos estos recaudos van a ir por cuenta de las devoluciones. Y creo que hay un tema político que supera los argumentos técnicos y que es lo que hace que gente como yo esté también un poco de manera crítica en contra de esa reforma. Y bueno, pero la cosa ¿cuál es? ¿Se va a caer? ¿Qué cree que va a pasar ahí con el proyecto? Va muy mal. Supuestamente las reformas tributarias no se caen, pero esta lo que pasa es que podría no ni siquiera empezar y que el gobierno la podría tener que retirar. Creo que esa es la aviso. Porque sin cambio no pueden, sin cambio no alcanza. Claro, no les alcanza, están ahorita sin los votos. Avancemos. Bueno, pasaron cosas interesantes con, bueno, las declaraciones de Claudia Blum ante el Consejo de Seguridad de la ONU el miércoles. Tenemos ahí un full corto sobre lo que ella dijo pues, en una videollamada, como se hace ahora, a propósito del proceso de paz con las FARC. Cuando se analiza el cumplimiento del acuerdo, el informe no puede solamente referirse a las acciones del gobierno como una de las partes firmantes. Debe considerarse la existencia de disidencias de FARC como un incumplimiento justamente de la antigua guerrilla convertida ahora en partido político. Los enemigos del acuerdo y de la paz en Colombia son los criminales, incluidas las disidencias.
¿Usted cómo lo ve? A mí me parece claro que ella está mandando un mensaje externo para básicamente equiparar a los reincidentes con las disidencias, con el Partido Comunes. Y eso es lo que genera tanta discusión y tanta crítica. En La Silla Vacía lo titulamos como la canciller Blum representa a Colombia con las posiciones del Centro Democrático. Yo le daría un gracias Faría a eso. Igual estoy de acuerdo, pero pues básicamente es el libreto que están usando en ese foro, además de Cancillería. Fíjese que la embarró, fue un descache, ¿no? Porque Emilio Archila sale a corregirla. Sí, Emilio Archila sale a corregirla. Más que a corregirla, le abre un poco el espectro tratando de decir que no dijo lo que dijo. Vamos a ver este fragmento. La canciller explicó que bajo ninguna circunstancia se pueden atribuir esas violencias a algún pretendido incumplimiento del acuerdo por parte de nosotros. Primero, porque los grupos como el Clan del Golfo, los Caparros, los Pelusos, el ELN existían desde antes y siempre se supo que eran temas que teníamos que seguir administrando y seguir combatiendo. Segundo, porque algunos de los miembros de las FARC nunca se acogieron al proceso. Y tercero, porque algunos, como el Paisa, como Romaña, como Santrich, que pretendieron acogerse, abandonaron el proceso. Son ellos los que tienen que responder individualmente y esta no es una responsabilidad que le corresponda al Partido de los Comunes FARC. Esta no es una responsabilidad que le corresponda al Partido de los Comunes. Básicamente todo lo contrario a lo que había dicho la canciller, Claro. la dejó sola. Yo me quedo con lo que decía Carlos Ruy Macio, el director de la misión de la Organización de Naciones Unidas, del riesgo en el que pone a los ex integrantes de la guerrilla que están en el proceso de paz, que en este momento pues, se calcula que son entre 12.000 y 13.000 excombatientes. Pero me pregunto, ¿qué busca el gobierno colombiano al poner esa conversación en esos términos en un foro como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? Yo entiendo que el contexto en el que lo dijo la canciller era no solamente el gobierno es culpable de las disidencias y que rechaza la posición en la cual los estén a ellos responsabilizando por el incumplimiento del acuerdo que da pie al surgimiento de las disidencias. Pero en esa actitud reactiva además se contradice totalmente porque dice es que los comunes son los responsables de las disidencias y acto seguido afirma que las disidencias son los mayores asesinos de miembros de los comunes. Exacto. Y de excombatientes de las FARC. Entonces, ¿cómo así que son responsables de las disidencias, implicando que hay algún lazo entre ellas y que al mismo tiempo son asesinados por esas mismas disidencias? Claro, que es lo que hace de recuento el artículo de La Silla y es recordar distintos momentos en que personas del Centro Democrático como la senadora Paloma Valencia o el ex senador Álvaro Uribe Vélez básicamente empujaban el argumento de que el Partido Comunes tenía un brazo armado que eran las disidencias y pienso que ese es un camino por el que terminamos desembocando en lo que pasó con la Unión Patriótica, pues que básicamente más de 1.500 integrantes fueron asesinados. Pero para cerrar ese punto, ayer sacaron un comunicado conjunto la Cancillería y la Consejería, vemos además... Ahí se vuelve a echar para atrás Blum. Claro, o sea... y además el Emilio José Archila, que dijo esto después, queda más claro en el comunicado donde ellos dicen más o menos lo que usted plantea, es que esto debe leerse en términos de que lo que ha pasado mal del acuerdo es debido a estos factores, para el gobierno decir es que esto no solamente es por culpa nuestra, pero no quieren poner en riesgo o estigmatizar o señalar a los comunes. Hizo el oso Claudia Blum, ¿no? Nada más que habla muy poco, entonces sale muy de vez en cuando y salió para decir esto, pues... Pero además no habló mal, estaba leído. Claro, esto era libreteado, no era un gafe, sí. A propósito de eso, Carlos Antonio Lozada, el senador del partido FARC, dijo esta semana que en solo 24 horas asesinaron a 3 excombatientes, ya son más de 200 los asesinados, un tema que sigue. Y Lozada también fue noticia esta semana porque salió con nuevas pruebas alrededor de lo de Álvaro Gómez. Sí. Creo que si alguien estaba esperando una prueba que mostrara cómo lo habían planeado el asesinato, quién había dado la orden explícitamente, cómo se había organizado, no encuentran nada. Apelan a una cantidad de documentos del archivo del Mono Jojoy y al libro de las FARC que tanto discutimos acá en este programa, para mostrar que el mismo día que lo mataron, el Mono Jojoy le escribe a Marulanda diciendo lo matamos, ¿qué hacemos?
Sí, le dijo, Red Urbana le dio al ponente de las repúblicas independientes en los años 60 la decisión que el secretariado decía si lo reivindicamos o no. ¿Qué opinan? Y recuerda una cuenta coro viejísima según eso, y es cuando Álvaro Gómez Hurtado era senador en 1961 y acuñó la expresión de las repúblicas independientes. Claro, y uno dice, no, pero ¿qué tiene que ver 1997? Álvaro Gómez ya apoyaba las negociaciones políticas con la guerrilla. Yo creo que ahí no hemos terminado de entender cómo pensaba Marulanda y cómo pensaban las FARC y cómo lo importante que fueron estos mitos fundacionales para ellos, ¿no? El hecho de que este señor de las repúblicas independientes, según la visión de Marulanda, fuera el culpable como de mandarle los aviones de la Operación Lazo, creo que eso pesó siempre hasta que se murió. Sigue habiendo rechazo a esta versión desde la familia de Gómez Hurtado. Y ayer yo hablaba con el psicoanalista Alberto Ferguson y él explicaba un concepto interesante sobre la dificultad de la verdad. Yo no tengo idea al final de si estas pruebas sean suficientes, de si haya más información, pero creo que tenemos un relato de las FARC que además en su momento también expuso el Centro Democrático, el propio expresidente Álvaro Uribe Vélez, de que ellos habrían estado detrás del magnicidio, y ante un asomo de lo que podría ser una versión que nos dé una explicación de lo que pasó, hay un rechazo absoluto. Entonces, acá por lo menos hay un avance, pero lo que usted dice es cierto, ahí faltan todavía muchos detalles. Y yo le agrego algo que fue interesante de eso que dijo Lozada, y es que las FARC le da valor a todo el mundo de archivos y computadores. Sí, ese punto es clave. De las FARC. Eso es clave no solamente porque a Piedad Córdoba se le cayó la suspensión que le puso Alejandro Ordóñez. Me encontré un artículo suyo de La Silla Vacía del 2010. Yo trabajando duro hasta tarde leyendo ese expediente. Y entonces Teodora podría sí ser Teodora, y esas pruebas, si bien no tienen validez judicial, porque la Corte Suprema de Justicia dijo que no se había guardado la cadena de custodia, pues ahora tienen un valor histórico y un valor en la justicia transicional. Y Lozada también reivindicó una masacre que nosotros encontramos dentro de ese libro, que es la masacre de San Carlos de Guaroa, una masacre cometida en los 90s en el Meta, por la cual... El de Lozada, aquí lo pongo, el de Lozada. Un mensaje del comandante Manuel Marulanda Vélez el día 3 de noviembre, un día posterior a los hechos. Nota: sobre el ajusticiamiento de Gómez Hurtado, podemos hacer un intercambio de opiniones en el secretariado para ver hasta cuándo se puede mantener en reserva o en qué momento oportuno podemos decirlo. Listo, entonces ahí está hablando de Álvaro Gómez. Después de eso, Lozada habla de esa misma masacre de San Carlos de Guaroa, por la que está condenado Martín Llanos, un ex paramilitar, y dice, nosotros también nos la atribuimos. ¿Usted sabe la cantidad de otras cosas que están en estos documentos? Hay, por ejemplo, unos mensajes muy comprometedores al papá de Iván Cepeda, Manuel José Cepeda, que era del Partido Comunista en esa época, donde las FARC dice, vamos a apoyar esta candidatura. Y se abren todas las preguntas de qué encontraremos en los archivos de Raúl Reyes, en los archivos del Mono Jojoy, y en todos los otros archivos de las FARC. Que eran pruebas que en su momento desde esos mismos sectores se rechazaban. Y eso también me conecta de nuevo con lo que hablábamos ayer con Gerardo Reyes, porque la Procuraduría, que fue ese artículo que escribí hace más de 10 años, sanciona a Piedad Córdoba con una cantidad de calificaciones e interpretaciones políticas que en su momento en el análisis yo planteaba que me parecía que era insuficiente, y la prueba finalmente eran unos correos que estaban copiados y pegados en un archivo de Word. Pero si usted lleva esa conversación a lo que estaba pasando en Venezuela, en el libro, y esto lo menciona Gerardo Reyes en la entrevista, entonces no estoy spoileándolo, si esa palabra la puedo usar, una de las personas que trabaja en la UTL de Piedad Córdoba dice que eso que aparece en esos correos sí era cierto. Entonces, lo que usted dice es un poco el final de eso para mí, es, entonces, ahí hay una cantidad de información a la que vamos a tener que volver. Claro, y hablando de Ordóñez, a mí me gustó uno de los conceptos de Ordóñez, que era que el país debía llorar por los dos ojos, ¿cierto? Esto era justo en el momento de la parapolítica. Y como ese concepto de culpa católica, de hay que sufrir. Y de ecuanimidad, y de que la justicia es igual para todos. No, entonces... Él lo decía en el contexto de la FARC política, ¿no? Ya se había avanzado mucho en la parapolítica, y cómo así que a ningún candidato político de izquierda en la legalidad se le hayan probado lazos con la guerrilla. Y yo creo que ese capítulo y por ese ojo todavía el país no ha llorado. Mi interpretación de eso, viendo algunos de esos expedientes en su momento, que además fue hace mucho, es que desde
el Centro Democrático, en ese momento el uribismo, hubo muchísimo interés en empujar eso y creo que ahí se cometieron muchos errores en cuanto a pruebas, en cuanto a expedientes, pero de pronto dejaron de mirar hacia otro lado. A mí de nuevo, después de haber visto esto que se habla de Pía Córdoba y Nicolás Maduro, me parece que había un espectro para mirar ahí que era muy distinto a lo que podía pasar con las FARC, por ejemplo, en términos de plata. Se estaba moviendo mucha plata, se estaban ayudando recursos, había ideas de campañas políticas. Pero bueno, en definitiva es un viaje al pasado y traer esa información a ver qué valor tiene ahora. Vamos a un viaje al presente de la pandemia. Vamos a hablar esta noche un poco de lo duro, lo virulento que está este tercer pico. Yo la verdad no me lo esperaba, yo pensé que los picos empezaban a ser cada vez más suaves, pero definitivamente no sabemos nada todavía del virus. Y luego hablamos de las encuestas que salieron esta semana. No se vayan, quédense con nosotros, ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, esta noche 2x1. Usted quería estar más lejos de mí hoy, ¿no? Lo veo como con paranoia. Yo le planteé a producción, estoy nervioso, de pronto tengo las marcas del N95 todavía por acá. Sí, las pero tiene. lo estuvimos midiendo y dijimos, bueno, sí. Pero yo siento que la gente está asustada. Claro, es que además el tema de que empiece a bajar el promedio de edad de hospitalizaciones, ya me siento un poquito más nervioso porque pues yo ya estoy en el cuarto piso. Si usted hubiera estado ahí ya en el cuarto, que todavía se está asomando, de pronto lo sentiría también. Yo todavía estoy viviendo lo último de mis 30s. Yo creo que también está en sus 30s Andrea Ramírez, aunque tiene un doctorado en epidemiología, es profesora asistente en la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes y también es médica. Le rindió, Andrea, ¿no? Sí, hola, buenas tardes. Sí, señor. Médica con maestría en salud pública y doctorado en epidemiología. Al mismo tiempo, y estamos diciendo como que estamos asustados, la gente empieza a sentir la muerte alrededor, ¿no? Y yo creo que es una cosa que se siente, uno le escucha de alguien que se murió de una noticia, el hijo de Bruno Díaz, una persona 39 años. 39 años, como yo. Y de gente, de conocidos, pero al mismo tiempo la gente también está mamada, ¿no? Y la paciencia para acatar las restricciones. Entonces, ¿es eso lo que hace este pico tan peligroso o es que realmente hay algo más? Bueno, este pico tiene varias características bien interesantes que hacen que estemos en este momento en serios aprietos. Obviamente nadie se imaginó que el tercer pico fuera a ser realmente el peor de todos los que hemos vivido. Nadie se imaginó hace un año que un año después íbamos a estar en una situación un poco más difícil de lo que ya había pasado durante el 2020. Hay varias cosas, ¿no? Entonces, lo primero es que llegaron las vacunas. Las vacunas, por supuesto, fueron una dosis de optimismo, de alegría, como una luz al final del túnel, luego de haber pasado un año tan difícil como lo fue el 2020. Las personas arrancaron este año con optimismo, pensando que íbamos a lograr, digamos, salir de la pandemia durante este año. Y, por supuesto, relajaron sus medidas, pensaron, listo, la vacuna ya llegó, está aquí, está muy cerca mío, ya casi me vacuno. Y eso hizo, por supuesto, que el virus nos cogiera otra vez ventaja. Veníamos bien, pero particularmente en Colombia y en Bogotá, por supuesto, las fiestas decembrinas fueron caóticas desde el punto de vista de la infección, porque el virus obviamente tuvo mucho espacio para transmitirse, para encontrar susceptibles que habían estado guardados durante todo el 2020. Y por supuesto, desde diciembre hasta acá hemos venido en un aumento bastante importante, bastante rápido, y además del cansancio por todas las medidas restrictivas, además de que en diciembre no pudimos aguantarnos las ganas de reunirnos, muchos sí lo hicieron, pero muchos tampoco, además de que llegaron las vacunas y nos dieron como ese airecito de, ay, bueno, sí, ya está cerca el tratamiento, se suma que encontramos unas variantes del virus que tienen una mayor capacidad de transmitirse entre las personas, entonces estamos como
en un momento en el que muchos factores confluyeron y eso explica por qué estamos en estos momentos tan... Y entonces, Doc, déjeme antes de mandarle la pregunta de Carlos, una revisión muy breve como a la historia de los picos de esta pandemia para que reiteremos esta idea de que realmente este es el pico más duro. Sí, por favor, la de muertes. Y no solamente que es el más duro, sino que no parece estar todavía llegando a su punto más difícil. Este es el promedio móvil de muertes de los últimos 7 días y entonces el de los últimos 7 días son 400 muertos todos los días. Esto es un récord básicamente desde el primer al segundo al tercer pico y todavía no ha llegado a la cúspide. Las nuevas muertes solamente el 22 de abril, no tenemos los datos de hoy, fueron 430, que creo que es un nuevo récord diario en Colombia. Lo mismo está pasando, ¿no? Entonces ahí uno veía, fíjese Carlos, la subida del primer pico fue más lenta en medio de la cuarentena, en el segundo pico hubo una subida rápida, pero aquí realmente llegamos a un punto bajo y nos hemos disparado para arriba. Sí, yo sobre ese punto donde terminaba usted, doctora Ramírez, el punto de las variantes es lo que me genera una duda sobre si estamos ante una gran incertidumbre, porque habla usted de que el optimismo de las vacunas, se relajaron algunas medidas, hizo que empezara como a propagarse más el virus, pero mi pregunta es si el hecho de que no tengamos tan claro la magnitud de cómo se están moviendo las nuevas variantes hace que no sepamos tampoco este pico en qué dirección va. ¿Qué tanto ese elemento de esas nuevas variantes se vuelve un factor en lo que está pasando en este momento? Ese es uno de los elementos más importantes. Realmente no es que no sepamos en qué dirección vamos. Tenemos los vecinos y tenemos otros ejemplos muy desafortunados. La realidad es que, miren, el virus tiene como un único objetivo, si lo ponemos en términos sencillos, y es infectar personas para poder replicarse. El virus tiene un objetivo puntual y es generar la mayor cantidad posible de copias de él mismo para poder mantener su vida. El virus solito no se puede replicar, él necesita un ser humano o alguna especie, en el caso de virus que infectan animales, que este no es el caso de COVID, para poder utilizar la maquinaria de las células y generar copias. Eso es lo que hace el virus. Entonces, cuando se hacen muchas copias, se pueden generar errores en esas fotocopias y eso es lo que es una variante, por decirlo en términos muy sencillos. ¿Qué es lo que pasa? Que por la relajación de las medidas, por la falta de adherencia, porque las personas están circulando mucho más en ese escenario que todos pensamos que podía ser posible y un poco compatible con la pandemia, escenario estoy hablando de reactivación económica y digamos que más grupos de la población empezaron a salir, se reactivaron universitarios, se reactivaron muchas personas que estaban en home base y que ahora las empresas los hacían ir en alternancia. ¿Esto qué fue lo que hizo? Esto hizo que por supuesto el virus encontrara un montón de gente que antes no estaba y con el tema de que las variantes son mucho más transmisibles. Entonces, ejemplos como Brasil, que ha sido un ejemplo realmente muy infeliz y desafortunado, nos han mostrado cómo se pueden expandir estas variantes. En el Reino Unido, por supuesto, la variante británica tuvo un impacto muy alto, la variante brasilera, por supuesto. Entonces, en Colombia las tenemos, no son las únicas, hay muchas otras, sin embargo, estas son las que han demostrado más capacidad de transmitirse entre las personas. Entonces, el escenario en las próximas 2 semanas es un escenario bastante delicado y aquí realmente lo más importante es la adherencia y que las personas se puedan quedar quietas. Al virus le encanta estar donde están las personas y donde hay aglomeraciones. ¿En qué consiste el concepto de adherencia rápidamente? Porque yo por lo menos no lo tengo claro. La adherencia es tapabocas, acuérdate, tapabocas y tener en cuenta tapabocas, higiene de mano, distanciamiento social y tener en cuenta las 3 Cs. Las medidas. 3 Cs que son tener en cuenta, la primera C que es cerrado, el virus se transmite fácilmente en espacios cerrados sin ventilación, entonces hay que mantener las ventanas abiertas, hay que estar en espacios sobre todo con ventilación natural. La otra C es la de cercano, entre más cerca estemos los unos de los otros más se va a transmitir, entonces hay que mantener una distancia y el otro es aglomeraciones, cercano, cerrado, cercano, y el otro es concurrido, que son las aglomeraciones. Entonces, si logramos mantener esas 3 Cs bajo control, nos ponemos el tapabocas adecuadamente, nos lavamos las manos y, digamos, no visitamos personas que no sean de nuestro núcleo de convivientes, podemos tener un impacto bastante importante en la transmisión.
Andrea, déjeme le pregunto por el tema del impacto de la vacunación. Entonces, y yo siento que no lo hemos visto, tal vez porque la magnitud de la vacunación no ha sido suficiente, pero en teoría hoy en Colombia deberían estar vacunadas casi todas las personas mayores de 80 años. Sin embargo, y estas son las gráficas de nuestro amigo Rafael Hunda, muestran que las muertes por grupos de edades no se han modificado sustancialmente. La de edades muertos, por favor, muchachos. Y esto me hace preguntar por, básicamente, cuánto se demora, ¿no? Entonces, esta es toda la pandemia. La parte de arriba son los mayores de 80 años, que son las personas más susceptibles, sí, de 60 a 79. Mire, Cortés, usted que se está sintiendo viejo de cuarentón, fíjese que usted sigue siendo como la minoría dentro de las personas que fallecen por este virus, ¿no? Sí, pues no me siento más tranquilo. ¿No se sintió gracias. más tranquilo? Pero entonces yo habría pensado, digamos, que a partir del inicio de la vacunación, una vacunación focalizada en las poblaciones más vulnerables, ya habríamos empezado a ver que se reduce la mortandad de personas de 80 años o más. Esto muestra que va más o menos igual. Y eso muestra que vamos más o menos igual. Sí. Esto es porque las vacunas se toman más tiempo en ser efectivas, porque todavía no están reforzados con la segunda dosis, porque puede que se hayan contagiado antes de haber sido vacunados. Sí, realmente el efecto en la disminución de estos indicadores como la mortalidad se ve cuando el grupo, pues digamos como ese grupo puntual de la población está protegido con una vacuna, con un esquema completo realmente. Entonces son 2 dosis y ya ha pasado un tiempo, digamos, prudente para poder que exista y se confiera esa protección. Hay que recordar que la protección completa generada por la vacuna es cuando uno tiene las 2 dosis y cuando ya han pasado más o menos 2 semanas después de la segunda dosis. Entonces, en este momento estamos todavía como muy cerca del momento de la inoculación del biológico y eso hace, por favor, que por supuesto que no pase el tiempo que necesitamos para esa protección. Por supuesto, la vacuna confiere una protección individual, o sea, yo quedo protegida cuando me completo mi esquema y pasa el tiempo, pero tiene que haber muchas más personas vacunadas para poder que se confiera la famosa protección de grupo, que en este momento es la que todavía no tenemos. Entonces, claro, a mí me parece que ahí está un poco el tema, ¿no? Que la gente que está con segunda dosis todavía es muy poca y no hemos visto el efecto. Y hay que esperar varias semanas después incluso de la segunda dosis para adquirir la inmunidad total. Sí. Hay una aclaración importante ahí que les quiero hacer y es que la vacuna es efectiva para mortalidad y para disminuir hospitalizaciones en UCI, lo que no quiere decir que un vacunado no pueda entrar en contacto con el virus y no pueda empezar a transmitirlo. Eso es lo que estamos estudiando en este momento. Los análisis y los resultados que hemos visto son prometedores en el sentido de que la carga viral de los vacunados es menor y el tiempo también de la infección es menor y esto hace, por supuesto, que se disminuya la transmisión, pero para uno poder, digamos que las vacunas funcionan bajo el supuesto de que uno genera una inmunidad, pero para que tu organismo se acuerde de que ya sabe combatir un determinado microorganismo, tiene que entrar en contacto con él. O sea, uno tiene que entrar en contacto con el COVID para que empiece a replicarse la vacuna, los anticuerpos que produce la vacuna, digan, hey, yo ya conozco quién es este extraño y ya sé cómo matarlo, ¿sí? Andrea Ramírez es doctora en epidemiología, es profesora en la Universidad de los Andes, es médica. Muchas gracias y me alegro de que usted también esté sorprendida porque este tercer pico esté tan duro, porque si no habría sentido yo que no tengo ni idea y no he puesto atención a lo que ustedes nos han venido diciendo. Y usted ha seguido números en forma. Sí, pues datos. Y supuestamente cada vez que hay más gente infectada hay más inmunidad en general y que esto siga siendo igual de virulento, pues no encaja con lo que esperábamos. Andrea, muchas gracias. Gracias, doctor. No, muchas gracias a ustedes. Este virus es muy particular porque va cambiando, como lo estamos viendo, y también acuérdense que las ciudades densamente pobladas tienen esa característica y es que el virus encuentra mucho terreno para poder expandirse y es muy difícil controlarlo si la velocidad de la vacunación no le gana a la velocidad del virus. Entonces todavía estamos como un poco lejos de ver un desenlace mucho más benéfico. Esperemos que podamos aguantar este pico y que nuestro sistema de salud pues logre aguantarlo, pero lo importante es reforzar las medidas de autocuidado
la adherencia y la vacunación, por favor. Los mitos alrededor de la vacunación son enormes, hay que desmitificarlos, porque la vacunación es realmente la única alternativa para que podamos resolver la De pandemia. acuerdo. Hoy, Andrea, muchas gracias. No, mil gracias a ustedes. Feliz tarde. Chao. Que estén bien. Hoy la FDA en Estados Unidos le dio otra vez luz verde a la vacuna de Johnson Johnson, la Janssen, que tiene una sola dosis, para volver a ser aplicada luego de este tema de los coágulos sanguíneos, simplemente con una advertencia de que en casos muy raros puede generar coágulos sanguíneos. Pero si usted lo tiene que pensar dos veces, es decir, creo que las pastillas anticonceptivas dan más coágulos sanguíneos que las vacunas claro. del coronavirus. Creo que retomando lo que dice la doctora Ramírez, dos mitos sobre los que hay que trabajar. Primero, vacunarse y ya, dejar de estar armándole este escepticismo a las vacunas. Y segundo, no pensar que cuando uno se vacunó ya se volvió inmune al virus. Sepa Miami, Carlos. Sí, me va a tocar coger un avión el fin de semana y después me meto una fiestica ahí con un par de amigos ¿Qué cree que allá. estaba haciendo Vargas Lleras en Estados Unidos? Pero, digamos, él tendría, un personaje público de esos tendría que decir que se vacunó o no. ¿Usted qué cree? ¿Que está bien o mal que se vacunen los personajes de ese estilo, como el expresidente Manuel Santos, Germán Vargas, probablemente muchos congresistas? Pues yo creo que en el cuento en que nos metimos es que todo el mundo va a respetar su momento en la fila. Creo que Vargas todavía no le había llegado y seguro se quiso adelantar, pero que habría sido útil que esos personajes se vacunaran en público para enviar el mensaje de que las vacunas son seguras, de que todo el mundo se las debería poner. Claro, y ahí hay que ver si de pronto, a medida que Estados Unidos empieza a vacunar a su población, esta oferta que en teoría empieza a existir para que la gente haga ese turismo de vacunación puede empezar a servirle para que se vacune una fracción de la población que acá no se va a vacunar, yo no sé. O sea, ¿me voy a Miami? Pues yo por lo menos por ahora voy a usar el N95. Se va a adherir. Esa Me vaina voy a a la adherir, cara. me la voy a Se adherir, va a así. adherir a la cara. Vamos a hacer una pausa. Hablamos de encuestas políticas, dos interesantes esta semana. Dicen cosas un poco distintas, de que Gustavo Petro podría ser el próximo presidente, pero que la gran mayoría de las personas ni siquiera ha empezado a pensar en las elecciones presidenciales. Ya volvemos. Encuestas interesantes, seguimos aquí en Zona Franca esta semana, dos encuestas interesantes. La encuesta de Invamer, que es la firma antioqueña de encuestas que trabaja con Caracol Televisión y Blue Radio, una de las encuestas que ha logrado pegarle más a los resultados electorales. ¿La vio? Sí, pues sobre todo más que ver la encuesta me quedé en lo que dijo Gustavo Bolívar hace un tiempo, de que esta encuesta estaba comprada para que dijera alguien que querían que ganara, que estaba comprada, que estaba manipulada, pero ahora sí les está gustando. No, pero les gusta, mire por qué les gusta, cómo salió. Creo que aquí es evidentemente ganador Gustavo Petro. Muchachos, la Invamer, voto, porfa. No porque tenga muchos votos, ¿no? Sino porque es el único que crece de una cantidad de candidatos todavía muy fragmentados. Entonces Gustavo Petro pasa del 26% al 38%. Es una ganancia que está muy por encima del margen de error de esta encuesta, que si no estoy equivocado es de alrededor del 4%. Sergio Fajardo cae. Sergio Fajardo recibió la noticia de la imputación de la Fiscalía, mientras entre estas dos encuestas. Marta Lucía Ramírez también cae. Alejandro Char ya básicamente, y Federico y todos los demás están como en el margen de error. Entonces creo que ahí no se puede leer demasiada cosa. Esta no es la encuesta de nuestro invitado de hoy. Tiene cifras y conceptos, una encuesta interesante, pero lo voy a presentar de una vez. César Caballero es director ejecutivo de Cifras y Conceptos, estudiante de doctorado. ¿Y qué más? Correcto. ¿Qué Hola, más? César. Y con tertulio de Daniel y Carlos. Con tertulio. Oiga, y volvió a hacer la polimétrica para Caracol. Estamos concretando ese acuerdo. No está formalizado, pero sí estamos trabajando en eso. No, porque yo miré la ficha técnica de la encuesta de ustedes y la pagó usted. Y por suscripción. Nosotros tenemos unos módulos de suscripción y unas personas nos compran los resultados. Venga, antes de que comente la de Invamer,
Dame, Juanse, ¿sabe cuáles son los candidatos? Esta es una pregunta que hizo la Polimétrica de Cifras y Conceptos y le pregunta básicamente, ¿usted tiene claro cuáles son los...? Ni siquiera le pregunta, ¿tiene claro por quién votar? Porque ahí el porcentaje es menor. ¿Tiene claro cuáles son los candidatos para la presidencia del Senado? Presidencia lo tiene claro el 23%, el 77% no lo tiene claro. Y para el Senado, un 12% de mentirosos que dice que sí lo tiene claro porque nadie sabe. Yo estoy en el 88% si me preguntan. No, en el 88%. No, entonces estamos como en este momento que tiene como esta dualidad, César, en la cual estamos empezando a ver encuestas electorales de intención de voto y a leer una cantidad de cosas de ellas, y al mismo tiempo en la que las encuestas de cultura política, como la que hace Cifras y Conceptos, muestra que la gente está todavía muy lejos de llegar a una decisión presidencial. Sí, digamos, yo creo que nuestra encuesta, que fueron 4.867 encuestas en 9 ciudades, lo que trata de indagar es un fenómeno que para los encuestadores es muy importante, y es el momento en el cual la gente decide su voto. Nosotros, a lo largo de varios estudios y varias encuestas en Colombia, muestran que alrededor del 8% de las personas se deciden al momento de votar, un 15% se decide en la última semana, y es a partir de menos de 6 meses que la gente empieza a decidirse. Esta encuesta la hicimos faltando 15 meses para la primera vuelta y ya 11 meses para las elecciones de Congreso, y le preguntamos a la gente si conocía a los candidatos, y pues la verdad es que la gente no los conoce, y también le hicimos la pregunta de si ya tenía decidido su voto, y encontramos en nuestro criterio que la gente aún no ha tomado esa decisión. Entonces es como lo que nosotros planteamos. César, yo quiero volverme a la foto de Inbamer, que me parece desde la perspectiva de lo que se ha visto últimamente bastante lógica. Es decir, Gustavo Petro es el que está moviendo noticias, el que está moviendo campaña, el que está haciendo anuncios, es el candidato más activo y el que empieza a recoger este descontento y la crítica que hay contra el gobierno. Y todo lo demás me parece que está un poco en el paisaje, con el elemento adicional de que aparece Tomás Uribe, el candidato que por supuesto viene pedaleando el uribismo con ayuda de la revista Semana. ¿A usted qué otra cosa le parece, qué otra cosa le llama la atención de esta primera foto que presenta Inbamer, antes de meternos en las otras cosas de la que ustedes hicieron? No, yo creo que plantea cosas que me parece que son posibles. Me parece que de todas maneras pues hay una figura que es Gustavo Petro que está igual a relacionarlo con la izquierda. Quienes están más decididos son las personas que están en la izquierda. Las personas que están en el centro no están decididas, y las personas que están en la derecha están menos decididas. Nosotros pudimos hacer ese cruce y esto es consistente en ese sentido. Yo diría que nosotros hoy que estamos escuchando, creo que la sociedad colombiana está fragmentada en muchos pedazos, pero estamos escuchando las barras bravas de la izquierda y las barras bravas de la derecha, y en ese sentido la izquierda ya tiene un candidato. Va a haber una consulta, pero la gente ya ha hecho, digamos, que la izquierda ya tiene más o menos claro por qué votar. La gente de la derecha no tiene claro por qué votar, por eso aparece así en mi encuesta. Entonces yo creo que es normal que él aparezca, digamos, con ventaja sobre los demás candidatos, porque en el nicho donde él está, ya la gente está más decidida y él está casi que solo. En cambio, en los otros nichos de votación, o no hay candidatos o hay muchos, y eso no está claro. Entonces, me parece que en ese sentido, pues, digamos, si se leen ambas encuestas, digamos, es una lectura válida. Pero y déjeme, yo le doy un dato de la de Cifras y Conceptos si usted pregunta por afinidad con partidos políticos. Y creo que aquí nos ayuda, además de obviamente reiterar que la Colombia humana existe en el mapa político. Es curioso obviamente que el movimiento que en una encuesta aparece como el más, al que más afinidad hay, no tenga personería política en el país. A Dignidad le dieron personería política, al de Jorge Enrique Robledo. Que eso no le gustó a Petro. Aquí a esta encuesta, a este resultado hay que decir que le falta una columna que es muy grande, que no cabe ni siquiera acá, que es la de que no tiene afinidad con ningún partido político, que es mayor al 60%, ¿cierto? Pero la Colombia humana ya se posiciona hoy como un movimiento que recoge más afinidades que el viejo Partido Liberal, el Centro Democrático, no tan viejo, relativamente nuevo, el Partido Verde y el Partido Conservador. Y esto sí, al menos hay un reconocimiento de la marca, y creo que eso reitera la idea de que Gustavo Petro, a diferencia de todas sus otras campañas presidenciales, César, entra a esta como el favorito.
Sí, porque no me o uno parece de los que, favoritos. No me parece que diga mucho más porque falta todo ese bloque gigantesco, pero bueno, César. No, yo creo que él entra con un nivel alto. Yo soy de los que creen que hoy nadie tiene nada asegurado, que no hay nada inevitable, que estamos muy lejos, la campaña está apenas comenzando y particularmente los colombianos, hoy hice una conferencia y listé el nombre de 52 personas que o ya se lanzaron como candidatos o los están postulando como candidatos. Son 52 hoy. Eso es un montón de gente. Yo creo que el escenario al cual el votante se va a enfrentar todavía no está definido y yo he venido insistiendo que esta elección va a ser una elección de 3 vueltas. La primera será en marzo, con entre 4 y 6 consultas que creo yo que van a suceder. Sí. Hoy estamos viendo 3, pero yo que veo más consultas. Si quieren ahora hablamos de eso. Una segunda vuelta que será en mayo, donde habrá 5 o 6 candidatos. Y la tercera vuelta, que será en junio, con 2 candidatos. Yo hoy, con los elementos de juicio que tengo hoy, creo que nadie gana en primera vuelta y creo que vamos a ir, como les digo, a 3 escenarios distintos de votación de parte de los colombianos. Seguimos aquí en Zona Franca después de comerciales hablando con César Caballero acerca de encuestas, acerca de cultura política y más que de candidatos favoritos, de cómo están apuntando los posibles votantes en sus posiciones ideológicas en las próximas elecciones. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, hoy 2x1 con Carlos Cortés. ¿Usted de qué es? ¿Derecha, centro, izquierda? ¿O de 1 a 5? Y siendo la derecha es 5, la izquierda 1, ¿usted qué es? No entendí. Yo soy Eso no pasa a todo el mundo que contesta esas encuestas. Cuando me llaman ustedes de centro, derecha, izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, yo soy un 3. Un 3. Un 2. ¿Qué dice la encuesta de cifras y conceptos? ¿Usted está donde está Vicente? ¿Dónde está cuál Vicente? El que va con la gente. 3 y 4, el 64%. En la izquierda, esto es la gente que dice que está 1 y 2, es decir, si el espectro ideológico es de 1 a 5 y la derecha está en el 5 y la izquierda está en el 1, ¿usted dónde se pone? Se ponen en 1 y 2 el 21%, más que en 5 y 6. Y uno que piensa que este es un país conservador, ¿no? Aparentemente somos súper progresistas. ¿Y usted en qué número está usted ahí? Yo voy 3. 3 o 4. 3 o 4. 3 o 4 tirándole un poquito más hacia el 5. No, pero en Colombia somos todos de centro, César. Sí, pero una pequeña anotación. Esta pregunta la ha desarrollado mucho la POP de la Universidad de los Andes. Es de 1 a 6, no de 1 a 5, porque de 1 a 5 muchas personas tienden a educarse simplemente en la mitad para no definirse. Claro. La pregunta de 1 a 6 lo obliga a definirse en algún lugar. Claro. Y es la formulación que hicimos. Y a nosotros las 4.800 personas nos contestaron con tranquilidad esa pregunta, que eso es una cosa muy, muy, muy importante. La gente contesta esa pregunta con tranquilidad. Entonces, de 1 a 6 es la formulación que nosotros hemos optado por tomar, no de 1 a 5 para evitar que la gente diga 3 y ahí uno sabe eso dónde está. Pero después usted hace unas preguntas chéveres, César, y entonces le divide las respuestas como de estas personas. Entonces hace unas preguntas sobre, pensando en las elecciones del 22, presidencia o congreso, ¿a usted le gustaría votar por un candidato que promoviera las siguientes propuestas? Y es una lista larga de propuestas, pero simplemente voy a leer como el top 3 de los de centro. El top 3 de los de centro es que se comprometa con la protección de los páramos y la Amazonía. Segundo, que establezca la cadena perpetua para ciertos delitos. Y tercero, que penalice el consumo de sustancias psicoactivas. Ese es el centro, ¿cierto? La derecha, que se comprometa con la protección de los páramos y la Amazonía. Segundo, que establezca la cadena perpetua para algunos delitos. Y tercero, y aquí es distinto, que penalice el consumo, este es igual que el de los de centro, que penalice el consumo de ciertas sustancias. Y los de izquierda, que se proteja la Amazonía, que se establezca la cadena perpetua para algunos delitos y que se promueva el matrimonio igualitario. Entonces realmente como que las personas de derecha, de izquierda y de centro, es decir, terminan no siendo tan distintas. No, son muy distintas. Y tú leíste 3 de las 10 o 12 opciones que nosotros tenemos. Particularmente, tú, si lo tomas en la generalidad, te vas a dar cuenta que la gente de izquierda y derecha son diametralmente distintas en más de 6 o 7 temas. Hay unos temas en los que piensan
igual, pero hay 6 o 7 temas: el tema de la paz, el porte de armas, el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Las personas de izquierda y las de derecha son dos mundos distintos. Y las de centro tienden a parecerse más a los de izquierda cuando tú miras estos temas. Ajá. Tú cogiste 3, pero si coges los otros te vas a dar cuenta que hay unas diferencias realmente muy importantes, y nuestro esfuerzo y nuestra idea es darle contenido a esa sección de centro, izquierda y derecha, y decir si hay diferencias, y diferencias que yo creo que son realmente importantes. César, pero ahí tengo una pregunta porque se suma a otra que estábamos discutiendo con Daniel antes, y es si usted votaría o no por una persona que promueve una reforma tributaria, y pues sale un montón de gente a decir que no, y es más allá de lo que eso puede revelar de las preferencias ideológicas o políticas de una persona, ¿qué nos dice del momento? Porque pienso que sobre todo está midiendo una sensibilidad en este presente. Voy a darte un ejemplo. La derecha lo está apoyando en 36%. Mientras que la izquierda lo apoya, creo que en 11%, lo estoy diciendo de memoria, y la diferencia es abismal, porque la derecha se identifica con el gobierno de Iván Duque y está apoyando esa propuesta, 36%. Eso implicaría que ciertos temas que esté promoviendo la agenda del gobierno, pues lo van a reflejar más quienes están apoyando al gobierno. Claro, O sea, pero entonces, y tal vez lo que nos ayuda... A ver, y yo creo que me fijo en esas dos primeras, que son unas similitudes curiosas de gente que está en distintos lugares del espectro político, es decir, que la protección ambiental sea un valor tan importante para todo el mundo en el espectro político. Segundo, que la penalización y la cadena perpetua para ciertos delitos sea un valor que esté tan arraigado en todo el espectro político. Entonces nos ayuda a entender que las diferencias entre izquierda, derecha y centro son otras, tal vez distintas a las que entendemos de la política gringa o la política inglesa o la política europea, César, y estarían ¿qué? En el tema, por ejemplo, de drogas, en el tema de aborto, en el tema de género. El tema de paz, si tú miras el apoyo a la paz en la izquierda es monumental, y destruir la JEP, por ejemplo, la JEP para la derecha es, creo que la cuarta o quinta más importante. Entonces, ¿yo qué diría? Pues finalmente todos somos colombianos y hay dos o tres temas en los cuales no hay diferencias, pero en los otros hay un contenido realmente muy importante que sí muestra que hay posiciones distintas en cada una de esas posiciones, que es lo que nosotros quisimos expresar ahí. Claro, se nos acaba el tiempo. Alcanzo a poner favorabilidad de Iván Duque. Esta es la que hace Cifras y Conceptos, y muestra básicamente lo que muestran otras encuestas en la tendencia. Es que el presidente, después del principio como de la pandemia y después de ese momento como de gran apoyo a la opinión pública y a su gestión, se ha venido desinflando un poco, ha subido la desfavorabilidad, bajado la favorabilidad, y que está en un momento difícil cuando se acerca al final de su mandato. Tampoco es muy distinto a lo que registraba Juan Manuel Santos al final del gobierno. No, Santos estaba más abajo. Como en 30, 20 y pico. No, lo que digo es que al final ese termina siendo como una curva que uno ve hacia el final, pues, de la mayoría de los gobiernos, no sé. Claro. No, digamos, nosotros solamente tenemos mediciones desde el 2011, y tú estás comparando a Santos en su 8º año, porque tuvo 2 años, y pues, sí, está en el último año, pero después de 7 o 8 años. En el caso de Duque y Santos tienen razón, en nuestra medición tuvo un punto del 29 o 27%, Duque no ha llegado aún ahí, pero evidentemente el presidente tuvo un espacio de un segundo aire con el tema de pandemia que se le está escapando, y está, digamos, en una tendencia en este momento, pues ha caído, y no sé qué va a pasar hacia el futuro, pero no. El manejo, digamos, del gobierno no está siendo bien calificado por lo que... Y no va a haber 8 años de Duque, que esa es una noticia importante. Creo que ni siquiera Duque quiere 8 años de Duque. César Caballero es director ejecutivo de Cifras y Conceptos. Muchas gracias, César. No, director. Director. Gerente. Es que tenía exdirector, dije, oye, no. Gerente, dueño, el mandamás, el patrón de Cifras y Conceptos. Muchas gracias, César. A ustedes, muchas gracias. Chao, César, gracias. Bueno, y cuídense, usen el tapabocas. Sí, señor. Se nos acabó el tiempo. Me lo va a poner ya. Mire, va a mostrar su N95 gris, y no muestra que se vino con una camiseta gris que era del mismo color. Cuando viene con la negra trae el negro, cuando viene con la blanca trae el blanco. Señor, muchas gracias por venir hoy. Gracias, buen fin de semana. ¿Usted vino porque quiso o porque le pagaron? Yo vine porque me pagaron, porque le dije a Pacheco que si hacíamos yo de corresponsal en la terraza para que no nos juntáramos. Muchas gracias a ustedes, cuídense todos, nos vemos la próxima
próxima semana con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.